Hermanos, recuerden que estamos estudiando la serie expositiva de la primera carta de Pablo a Timoteo. Nos encontramos, hermanos, en el capítulo 2, donde Pablo está dirigiendo las instrucciones a Timoteo. Pablo está dirigiendo sus instrucciones a Timoteo en cómo debe conducirse en la casa de Dios, y aquí está dando instrucciones acerca del culto público. Estamos mirando, hermanos, cómo Dios dice que debemos comportarnos o conducirnos en su casa. La iglesia es la casa de Dios, no es nuestra casa, y por ende debemos funcionar de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Y hermanos, y precisamente en estos días nos encontramos tratando una sección donde Pablo ya está dirigiendo instrucciones para las mujeres en la iglesia, específicamente para las mujeres, cómo debe comportarse la mujer en la iglesia. Y creo que la función de las mujeres en la iglesia es un tema de los que más se debate acaloradamente en la actualidad. Es lamentable cómo se han echado de lado las páginas de la Biblia para encontrar su definición. Las doctrinas bíblicas acerca de la mujer están siendo arrasadas por la aplastante marea de feminismo evangélico. Y hermanos, es triste decirlo, pero el feminismo que hablábamos la semana pasada ya ha permeado las iglesias. Iglesias, escuelas y seminarios están abandonando la verdad, las verdades que siempre la iglesia ha sostenido desde sus comienzos para abrazar la filosofía del mundo. Cantidad de libros, hermanos, se han escrito defendiendo esta nueva verdad respecto a la función de las mujeres. Irónicamente, hermanos, algunos de los ataques de estos libros antiguamente sostenían el punto de vista bíblico, pero bajo la presión de la cultura y del feminismo han abandonado la verdad bíblica por complacer a la cultura. Hoy el punto, hermanos, es que desobedecen a Dios por seguir lo que la tendencia de la sociedad nos dice. Los pasajes bíblicos sobre las funciones de las mujeres se están reinterpretando a la luz de la cultura de nuestra época. Y en un intento, hermanos, de ocupar una posición más digna en la sociedad, muchas mujeres están violando el plan original de Dios para ellas. De tal manera que no solo han trastornado, hermanos, la familia como el núcleo más pequeño, como la célula de la sociedad, sino a la misma sociedad. También toda familia la han trastornado y también han trastornado las iglesias. Y debemos reiterar, hermanos, lo que dijimos en el último sermón de esta serie, y era que no estamos de acuerdo con la denigración que la mujer ha sufrido y sufren aún. Y en muchas culturas donde se trata a la mujer como un objeto y no como un ser humano. Pero tampoco, hermanos, podemos estar de acuerdo con el extremo opuesto, donde se permite que la mujer ocupe posiciones para las cuales ella no fue diseñada. Lugares en los que la mujer no debe ocupar ese ámbito, ese contexto. Y la fuente final, hermanos, de estos ataques sabemos que es el archienemigo de Dios, Satanás. Su propósito, como siempre, es destruir y pervertir el diseño de Dios, y en este caso el diseño de Dios para las mujeres. Y el enemigo de las almas está detrás del esfuerzo de apartar con engaños a las mujeres de las funciones que Dios creó para ellas en la sociedad, en la familia y en la iglesia. Este ataque satánico contra el diseño no es nuevo, hermanos. De hecho, este era un asunto que Timoteo debería tratar en la iglesia de Éfeso. En una iglesia donde habían falsas enseñanzas y falsos maestros, no es sorprendente, hermanos, hallarnos luchando sobre las funciones de ambos géneros. Algunas mujeres estaban llevando una vida impura y su indecencia la llevaban al culto de adoración con su forma de vestir, bajo el pretexto de reunirse para adorar o para querer llamar la atención más sobre ellas que enfocar su mirada en el Dios que van a adorar. Ahora, las mujeres estaban siendo ostentosas y se convertían en una considerable distracción para la adoración de los que estaban ahí reunidos. Su conducta revelaba que la intención de su corazón no era de ninguna manera buena. Como la adoración es fundamental para la vida, hermanos, de la iglesia, esto estaba entre las primeras prioridades de la lista de los asuntos que Pablo dirigía a Timoteo y que tenía que resolver. ¿Se acuerda que Pablo le había dicho a Timoteo: te dejo para que corrijas lo deficiente que ha sucedido? Y una de las deficiencias es que las mujeres no solamente, hermanos, estaban tratando de llamar la atención en el culto público,
sino que estaban ocupando funciones que no les correspondían, funciones de liderazgo. Y ahí es donde vamos a mirar, porque esa era la reacción a estos falsos maestros. Parece que la iglesia de Éfeso, las mujeres estaban reaccionando contra las enseñanzas de esos falsos maestros. Recordemos que los falsos maestros provenían la mayoría de un trasfondo judío, y por lo tanto ellos veían a la mujer como una especie de ciudadano de segunda categoría. Desde luego, esta no era la enseñanza, hermanos, del Antiguo Testamento. Fue en el tiempo de Jesús que Jesús encontró esta tendencia a menospreciar a la mujer, pero era el modo en que los judíos del primer siglo veían a la mujer. Por eso vemos en el Evangelio de Juan que el Señor habla con una mujer samaritana, y los discípulos de Jesucristo se sorprenden de precisamente que Él hable con una mujer, y sobre todo que sea samaritana. Recuerda que los judíos y samaritanos no hablaban. Los judíos despreciaban a los samaritanos, pero aún más, los judíos despreciaban en cierta manera a la mujer. Por eso dice Juan 4:27, Juan dice, sus discípulos se maravillaban de que el Señor Jesucristo hablara con una mujer. Eso era una deshonra pública en ese tiempo para un hombre, que un hombre hablara con una mujer. Y aparentemente, hermanos, las mujeres de Éfeso, cuando recibieron la doctrina del Evangelio de que el hombre es igual a la mujer en Cristo, ellas crearon un movimiento feminista que reclamaba una posición para la mujer en la iglesia. No solamente exigían la participación amplia en los cultos, en el ministerio de la enseñanza, sino también en el gobierno de la iglesia. Según parece, algunas mujeres de Éfeso estaban cuestionando por qué razón una mujer no podía ocupar el pastorado o el liderazgo. O por qué una mujer no podía ejercer la enseñanza, por qué no podía pararse en un púlpito y enseñar. Esas eran cuestiones reaccionarias de acuerdo a las falsas enseñanzas y a la denigración que el movimiento judío tenía con las mujeres, y aún también los movimientos protonósticos que existían en la época. Pero en el pasaje que consideraremos en este sermón veremos cómo el apóstol Pablo, tan sabia y equilibradamente, corrigió esta dificultad en la iglesia, esta dificultad. Y recuerden, hermanos, que el apóstol Pablo está dando instrucciones a las mujeres en la iglesia. La semana pasada entonces vimos como la instrucción, y es la manera como deben conducirse la mujer en la iglesia, y más específicamente con respecto a su adorno, a su atavío en el culto de adoración, de su forma de vestirse. Hoy nos enfocaremos en la segunda instrucción que Pablo pasa a dar en este capítulo para las mujeres dentro del culto público, y es la función de las mujeres en la iglesia. Y vamos a preguntarnos, ¿cuál es la función que la mujer debe desempeñar en la iglesia? Si no es la enseñanza, si no es el pastorado, ¿qué función tiene ella? ¿Tiene algún privilegio? ¿Acaso la mujer es un ciudadano de segunda categoría? Bueno, vamos al texto, a 1 Timoteo 2, 11 y 14, y estos versículos son los que vamos a tratar esta mañana. Dice Pablo, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Así que en el sermón de hoy, en esta sección, encontramos dos verdades, dos puntos que vamos a tratar solamente. Primeramente, vamos a mirar la igualdad que hay entre el hombre y la mujer. Los dos son hechos a imagen de Dios, y los dos, por ende, son iguales en dignidad. Pero en segundo lugar, vamos a mirar que el lugar de sumisión en que Dios ha puesto a la mujer, aunque la mujer es igual a hombre, Dios la ha puesto en un sentido de que debe estar sujeta al varón. Y vamos a mirar bíblicamente cómo Pablo explica eso. Pero miremos primero, en primer lugar, porque aquí hay un balance de Pablo, y es la igualdad espiritual entre el hombre y la mujer, la igualdad espiritual que tiene el hombre y la mujer. Algunas personas, especialmente algunas mujeres, pueden considerar que las palabras del apóstol Pablo en este texto que leímos parecen un poco duras o poco amigables cuando la escuchan, ya que parece estar en contra de la dignidad de la mujer, pero en realidad expresan el sentimiento de cierta simpatía e incomprensión básica por las mujeres.
El apóstol Pablo está procurando poner a la mujer en un lugar de protección, en un lugar de seguridad que Dios estableció para ella desde la creación del mundo. Pablo está dirigiendo las palabras a mujeres para que no se salgan de ese lineamiento que Dios ha trazado para ellas, porque si ellas se salen de ese lineamiento, sufrirán terribles consecuencias, como la que está viviendo nuestra sociedad. No solamente consecuencias para ella, sino consecuencias que estamos viendo en la familia, que estamos viendo en la sociedad en que vivimos, consecuencias que estamos viviendo en las iglesias. Y ese lugar que la mujer debe ocupar no quiere decir que las mujeres son inferiores a los hombres en ningún sentido, o que en el reino de Dios la mujer ocupa una posición inferior a la de los hombres. Los falsos maestros, los que provenían del trasfondo judío, tanto los que provenían de aquel protognosticismo de la época, pensaban así. Por ende, ellos limitaban el proceso de enseñanza a aprendizaje solamente a los varones, porque no existía ninguna razón para perder el tiempo con mujeres. Ese era el pensamiento. Inclusive, no se le permitía a una mujer, según ellos, que una mujer aprendiera. Que una mujer aprendiera era perder el tiempo. Esa era la idea de que los falsos maestros defendían en la iglesia de Éfeso. Por eso Pablo comienza precisamente esta instrucción con una palabra contraria a lo que tenían estos falsos maestros de la época. Y encontramos ahí en el versículo, hermanos, en el versículo 11, perdón, el versículo 10, en el versículo 10, o 11, perdón, dice que la mujer aprenda. Noten que aquí hay un deseo, no solamente es un deseo de Pablo, es un mandamiento. No denigra a la mujer, sino que y las mujeres, igual que los hombres, deben aprender. Viene del griego mantano, que significa básicamente ser discipulado. Es el mismo término que aparece en Mateo 28, 19, cuando el Señor dice, por tanto, id y haced discípulos. Las mujeres deben ser discipuladas, deben ser enseñadas en la palabra. Es el mismo término griego que dice, quiero que la mujer aprenda. Y Pablo no le está solicitando, más bien él está ordenando a la mujer debe recibir enseñanza. Él no las excluye del culto público, al contrario, les manda que estén en el culto público, les insiste en que aprendan, que estudien la Biblia y que ellas participen de lo que la iglesia da de la enseñanza. Por eso Pablo manda que la mujer tome en serio el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es una parte esencial de la vida cristiana de la mujer y esto no es opcional para ella y la iglesia no debe descuidarla y de hecho todos los varones que son pastores de su casa, que son los líderes, cabezas de sus esposas, deben enseñarle a su esposa la palabra del Señor. Tienen la obligación y el deber de hacerlo. Ahora, ella no es un ser inferior como los falsos maestros exponían, de manera, hermanos, que preocuparnos por la mujer, por la instrucción de la mujer, no es una pérdida de tiempo para la iglesia, es una ordenanza y mandamiento. Y vamos a mirar por qué la mujer debe aprender. No solamente por el motivo de que ella tiene un alma que cuidar y cultivar las virtudes del Señor a través de la palabra que ella misma aprende, sino también ella tiene la tarea de enseñar a sus hijos la palabra. Y encontramos a lo largo de las páginas de la Biblia, pero a lo largo de las páginas de la Biblia no encontramos que la mujer es tratada como un ser inferior en relación con lo espiritual. En el Antiguo Testamento, Dios dio la ley tanto a hombres como a mujeres. No encontramos a las mujeres excluidas. En el Antiguo Testamento tampoco vemos que el Señor únicamente se le apareció a hombres, se le apareció a mujeres, sino que también el Señor se le apareció y vino su gloria y se le apareció también a mujeres, como fue el caso de la mamá de Sansón. Se le aparece a ella. Entonces vemos en el Antiguo Testamento que si bien no encontramos ninguna mujer sacerdote o rey, excepto Atalía, pero porque usurpó el reino, sin embargo vemos que la mujer no fue quitada del servicio de Dios, aunque no ejerció liderazgo, fue ella partícipe de la enseñanza del pueblo. Y por lo contrario, ella siempre estaba involucrada en el servicio del Señor. Por eso vemos, por ejemplo, en Números 6, 1 al 2, precisamente estábamos leyendo en Números,
Dice que había mujeres que eran nazareos, porque pensábamos que solo hombres lo eran. Dice ahí en Números 6, 1 al 2, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová. La mujer estaba totalmente involucrada en el servicio de Dios en el Antiguo Testamento. De hecho, hermanos, como decíamos, cuando hacemos el culto de oración, aunque las mujeres no están dirigiendo la oración, están orando también con el que ora, con toda la iglesia como un cuerpo unido. Y en el Nuevo Testamento vemos que el Señor y los apóstoles no se acomodaron a la forma de pensar de la época en ese sentido. Vemos, por ejemplo, que en el Evangelio de Juan, como el Señor Jesucristo fue a la mujer samaritana, y en Juan 4:4 dice, y le era necesario pasar por Samaria, porque allí había una mujer samaritana adúltera que necesitaba la salvación, pero ella no fue excluida de esa salvación divina. Y en Lucas 8, 1 al 13 nos dice que había un grupo de mujeres que sustentaba el ministerio del Señor Jesucristo. Las mujeres sostenían y Dios no les rechazó la ayuda que ellas daban. Dice en Lucas 8, 1 al 3, aconteció que después iba por todas las ciudades y aldeas predicando, anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras mujeres que le servían de sus bienes. Tenía un grupo de mujeres que apoyaban el ministerio de Jesucristo. Ve cómo mujeres participaban en el ministerio de Jesucristo, aunque no estaban liderando, no estaban hablando de la predicación del evangelio, en la enseñanza, sino en la ayuda del ministerio del Señor, pero estaban involucradas las mujeres. La Biblia no denigra a la mujer. El ministerio de la predicación del Señor Jesucristo era sustentado por un grupo de mujeres. Ninguna mujer ejercía el apostolado, pero el Señor no prescindió de ellas. Y de hecho, hermanos, ¿quién fue la primera persona que miró al Señor resucitado? Fue una mujer, María Magdalena. En Lucas vemos cómo el Señor Jesucristo dedica tiempo al discipulado de las mujeres, cómo Él se sentaba en la casa, por ejemplo, de Marta y María. Y María estaba atentamente a sus pies oyendo la palabra de Dios, y eso es lo que debe estar toda mujer, oyendo la palabra de Dios. Y si miramos el ministerio de Pablo, nos percatamos que algunas mujeres también le servían en su ministerio. ¿Se acuerda cuando él se llegó a la casa de Lidia también? En Filipenses 4:2-3, Filipenses 4:2 y 3, en la carta gozosa, él dice respecto a las mujeres, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Estas mujeres combatieron con Pablo, no predicando obviamente, pero estuvieron allí en la lucha que él tenía con Clemente también y con todos los colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Y en Gálatas 3, 26 y 28 hay una declaración de la época, que en la época de Pablo realmente era revolucionaria en el contexto en que vivían. Y en Gálatas 3, 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Ya no hay esa diferencia. Pues espiritualmente hablando, el hombre y la mujer en el Antiguo y el Nuevo Testamento eran perfectamente iguales. Y precisamente, hermanos, porque son iguales espiritualmente, el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2 no aprueba ni la perspectiva judía ni la perspectiva de los griegos relacionados con la mujer en la iglesia. Ella debe crecer como cristiana y la iglesia tiene el deber de ayudar a la mujer en ese sentido. En la perspectiva bíblica, la mujer tiene la misma responsabilidad que el hombre, hermanos. Tanto la mujer creyente, el hombre creyente como la mujer tienen el deber de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Y eso es lo que dice 2 de Pedro 3:18, dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a Él sea la gloria y hasta el día por la eternidad. Y aquí Pedro está hablando a hombres y mujeres. Además, que la mujer tiene el deber de servir como medio para que otros se desarrollen como creyentes. La mujer, hermanos, en la iglesia tiene el deber de servir como medio para que otros crezcan en su vida espiritual.
Por ejemplo, lo podemos ver en la segunda carta de Timoteo, 1:3-5, donde se nos cuenta acerca del papel que llevaron a cabo Loida y Eunice. Una era la abuela, otra era la madre de Timoteo. ¿De quién aprendió Timoteo toda la palabra que lo salvó, que pudo hacerlo salvo a él? De su abuela, de su madre. Dice así, recuerden que el padre de Timoteo era griego, no era un creyente. Dice, doy gracias a Dios, dice Pablo, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces vemos a esta mujer cómo repercuten en la vida y cómo sabemos que ellas fueron las que le enseñaron estas cosas, porque aquí no lo dice claramente. Bueno, más adelante en la misma segunda carta de Timoteo 3:14-15 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Pablo le dice a Timoteo, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Ya lo dijo Pablo, ¿no? ¿De quién lo aprendió Timoteo? De Loida y Eunice. Y que desde la niñez, y la palabra aquí niñez es la palabra bebé, desde que eras un bebé, has sabido las Sagradas Escrituras. Y es interesante que habla de un bebé. O sea que lo que está diciendo es que desde cuándo debemos enseñar a nuestros hijos la palabra del Señor, desde que sean un bebé. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde que Timoteo era un bebé, su madre y su abuela le encargaron de transmitirle la piedad. Me imagino que ellas decían, siempre que vayas a la reunión pública de adoración, Timoteo, debes ser reverente. Eres un niño, sí, pero eso no te excluye de ser reverente. Eso es una responsabilidad que la mujer debe ejercer sobre sus hijos. Las mujeres tienen responsabilidades de aprender tanto como de enseñar a sus hijos. Aunque no enseñe en la iglesia, tiene la responsabilidad de transmitir lo que aprende a sus hijos como maestra formal o informalmente. Y en Tito 2:3-5 se explica el papel importantísimo que deben asumir las hermanas maduras de la iglesia. Y una iglesia, hermanos, donde las mujeres maduras no hagan esto, es una iglesia que está creciendo desbalanceadamente, y las hermanas maduras de la iglesia deben considerar esto. Si una hermana, y estoy hablando de hermanas que llevan bastante tiempo conociendo al Señor, ya ese tiempo las debe llevar a tener un conocimiento más amplio de las Escrituras y a vivirlo. Y ahora, ¿qué dice Pablo en Tito 2:3-5? Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Está hablando en su forma de comportarse, en su porte, en su forma de vestir. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, maestras del bien, maestras en piedad y santidad, es lo que está diciendo. No está hablando de que enseñen teología, no están hablando de que enseñen la hermenéutica, no están enseñando la homilética, no, lo que enseñen con su vida de piedad, vivir una vida práctica agradable delante de Dios. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes ¿a qué? A amar a sus maridos y a sus hijos. Las mujeres maduras tienen esta responsabilidad y tienen que vivir, aprender para vivir, para que puedan enseñar a las que vienen jóvenes, a las mujeres que apenas están conociendo al Señor, apenas están creciendo en la gracia, tienen la obligación. Si esto no pasa en una iglesia, esa iglesia crecerá desbalanceada. O sea que las hermanas que llevan tiempo aquí tienen una gran responsabilidad. Ellas deben ser prudentes, castas, deben enseñarles a estas mujeres que cómo es amar a su marido. No es descuidando el hogar, dejándolo irse a trabajar por descuidar el hogar. Todas estas cosas tienen que enseñarles, que su lugar está en el hogar, cuidando de sus hijos, de su esposo primariamente. Así que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, no que estén fuera de la casa, sino que están en la casa para cuidar de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Por qué la palabra de Dios está siendo blasfemada? Porque las mujeres no están haciendo lo que deben hacer como su función que Dios le ha puesto. Hermanos, por eso es que los jóvenes están como hoy desorientados, porque las mujeres han abandonado su hogar y están pidiendo
que otro asuma la responsabilidad de la crianza de sus hijos y están poniendo esa responsabilidad en profesores, en otras personas que no son ellas mismas. Eso es lo que pide Pablo, dice, mujeres, entiendan su función, no es predicar aquí en el púlpito, es su hogar, aunque eso vamos a hablar más ampliamente en la próxima predicación. Pero si alguien piensa que este ministerio no tiene mucha importancia, pregúntese por qué en un tiempo donde el don de profecía estaba vigente, Dios no solo le concedió ese don a hombres, sino que también se lo concedió a las mujeres. Esto estaba profetizado en Joel 2:28, dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y vemos en Hechos 21:9, se nos dice que las 4 hijas de Felipe eran profetisas. Y en 1 Corintios 11, el apóstol Pablo habla de que la mujer debe orar y profetizar con la cabeza cubierta. No dice en este texto en qué contexto se desarrolla ese ministerio, pero nos dice claramente que había mujeres que tenían ese don de profecía cuando existía el don de profecía. Pero la pregunta es, ¿dónde ellas desarrollaban el don de profecía? No era dentro de la iglesia, porque Pablo mismo dice, las mujeres callan en la congregación. En ese sentido no es admisible bajo ningún concepto que una mujer descuide, por eso el estudio profundo de la Escritura. Que una mujer descuide el estudio profundo de la teología hasta donde el Señor le haya concedido la capacidad de hacerlo. Ahora yo entiendo que no todas las mujeres tienen la misma capacidad de aprender, ni tampoco todos los hombres. Y hago esta observación porque Dios no le pide a todos los hombres que sean unos teólogos profundos, tampoco se le pide a todas las mujeres, porque Dios no le ha dado a todo el mundo la misma capacidad intelectual. Pero sepan algo, Dios sí le va a pedir cuentas a hombres y a mujeres de acuerdo a la capacidad que Dios les ha dado para aprender su palabra. Las hermanas de la iglesia tienen la misma responsabilidad que los hombres de amonestarse unas a otras en amor, de edificarse unas a otras, de alentarse unas a otras. Y hermanas que tienen niños, ustedes conocen bien que la tarea de criar niños no es fácil, es muy dura. Y por eso necesitan alentarse mutuamente. Hermanas, entre las hermanas que tengan niños, no se desalienten, aliéntense, al contrario, aliéntense con su forma como usted está criando a su hijo. Ayúdele y anímela a que ella haga lo mismo, porque eso lo manda el Señor. Por eso necesitan mutuamente, por eso necesitan congregarse, y este aliento debe estar amparado en una teología correcta, porque es triste ver, hermanos, a personas aconsejar equivocadamente a otras hermanas. Y de hecho, hermanos, una mujer también enseña con la forma en que vive su vida cristiana. En la forma en que habla, en la forma en que ocupa su tiempo, en la forma en que realmente atiende a su hogar, está enseñando mucho a otras mujeres. Y la alienta. Por ejemplo, una mujer que descuida su hogar está llevando a que las mujeres jóvenes de la iglesia también se desalienten en hacerlo. Dice, pues eso es el cristiano, pues hagámoslo también nosotros. Pero por otro lado, hermanos, el conocimiento de la doctrina, lo que le proveerá a esta mujer es la base necesaria para educar a los niños en el temor de Dios. La historia de la iglesia tiene innumerables ejemplos. Ustedes han leído este libro de John Avo que se llama La Madre en el Hogar, que tratamos unas enseñanzas de ese asunto, pero en la introducción de este libro habla cómo mujeres levantaron a grandes hombres, como por ejemplo la madre de George Washington, que fue una mujer piadosa, también de Jonathan Edwards. La historia conoce innumerables ejemplos como Mónica, la esposa de Agustín de Hipona, grandes hombres, pero que detrás de esos grandes hombres hubieron grandes mujeres que estuvieron a criar a sus hijos en el temor del Señor. Entonces podemos decir que como casi detrás de cada hombre de Dios siempre ha habido una gran mujer que lo ha sabido educar. Matthew Henry, hablando en primera Timoteo 2, dice lo siguiente: las mujeres pueden y deben enseñar los principios de la religión verdadera a sus hijos en casa. No solamente transmitirle conocimiento, sino a cómo comportarse en la casa del Señor cuando vienen a la iglesia. Las mujeres no deben pensar que están excusadas de aprender lo necesario para la salvación, dice él, y termina la cita.
No, la mujer no debe excusarse, hermano, detrás de su sexo para dejar de cumplir su responsabilidad en el estudio profundo de la palabra de Dios. Por ejemplo, María, la madre de Jesús, no solo era una mujer de una humildad asombrosa, sino que era una mujer con un profundo conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ustedes recuerdan en Lucas 2, 46 al 56, encontramos ese cántico de María, donde expresa verdades teológicas profundas. El hombre y la mujer son iguales espiritualmente y la Biblia, hermanos, no permite que el hombre la desprecie, ni tampoco que la mujer desperdicie su inteligencia y los talentos que Dios le ha concedido, y en ese sentido no debemos caer en extremos. No todos los hombres están llamados, hermanos, a tener, por ejemplo, el mismo conocimiento bíblico y teológico que tiene un hombre que está entregado por completo al tiempo de la obra, del ministerio, pero tampoco Dios se lo está pidiendo a las mujeres, sino de acuerdo con la palabra de Dios, la mujer debe aprender porque es el deber de ella. Y Pablo dice que las mujeres de la iglesia deben tener solidez doctrinal, lo mismo que los hombres de la iglesia deben tenerlo. Ahora, lo que decíamos, hermanos, en el sermón anterior de esta serie, que el adorno real de la mujer, ¿qué es? La piedad. La piedad. Una mujer piadosa es una mujer que camina constantemente con Dios en oración y en su palabra. Si una hermana ha considerado esto, esta hermana va a administrar su dinero en una forma balanceada en ese sentido. Es decir, que a ella, hermanos, en la medida posible, va a poner en orden su ropero. ¿Se acuerda lo que dijimos? Va a poner en orden su armario. ¿Qué ropa es adecuada? ¿Qué ropa es modesta según los principios bíblicos? Pero en esa misma medida, también ella va poniendo diligencia su vida de piedad. ¿Y sabe qué? Esa mujer solamente no va a utilizar el dinero que tiene en su mano para comprar buenos vestidos que sean modestos, sino también para comprar buena literatura, buenos libros. Una mujer debe preocuparse por leer buenos libros, no solamente para, como dicen, no se preocupe por el adorno exterior, sino por el interior. Necesitamos libros que nos lleven a vivir vidas piadosas, que fomenten en las mujeres vidas piadosas, que es el mayor ornato que una mujer debe tener. La pregunta es, ¿cuántos vestidos tienes en tu armario? ¿Cuántos libros tienes en tu librero? Y ahí miraremos la de proporción, que tu interés primordialmente es más por las cosas externas que por las cosas del corazón. Entonces debemos tener un balance. Ahora bien, y es decir, hermanos, la mujer en ocasiones va a sacrificar el deseo de comprar un buen vestido por comprarse un buen libro que le ayude a profundizar en su vida de piedad. Y esto no solo le pide al hombre, sino Pablo le dice a la mujer: aprenda. Dios le demanda tanto al hombre como a la mujer que aprendan que son iguales espiritualmente. Una mujer que no está teológicamente preparada no tendrá, hermanos, y esto quiero recalcarlo, una mujer que no está teológicamente preparada no tendrá la estructura necesaria para criar a los hijos en el temor de Dios, no tendrá la estructura necesaria para edificar a las hermanas de la iglesia y no tendrá la estructura necesaria para soportar las presiones típicas de la mujer en esta sociedad en que vivimos. De modo que lo primero que el apóstol Pablo presenta en este texto, ¿qué es, hermanos? La igualdad espiritual entre el hombre y la mujer. Pero ahora el apóstol pasa a mostrarnos otro aspecto. Al ser igual espiritualmente, no elimina de ninguna manera los patrones de autoridad que Dios ha diseñado en su mundo. Así que lo que vemos primero en este texto es la igualdad espiritual entre el hombre y la mujer, pero ahora Pablo pasa a presentarnos el equilibrio necesario, y es nuestro segundo encabezado. Dice este segundo encabezado, el lugar de sumisión en que Dios ha puesto a la mujer. El lugar de sumisión que Dios ha puesto a la mujer. ¿Qué dice Pablo? Dice otra vez en el versículo 11, la mujer aprenda. ¿Pero cómo? Ese es el deber, ella debe aprender, igual que el hombre. Hay igualdad, debe aprender, pero en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre si no estar en silencio. Ahora, de acuerdo con este pasaje, en primer lugar, vemos que la mujer no debe ocupar la posición de enseñanza y autoridad sobre el hombre en la iglesia. Ahora, eso también, estamos hablando obviamente en el hogar también.
La mujer no es la que debe ordenar, es el hombre. La mujer no debe ocupar una posición de enseñanza y autoridad sobre el hombre en la iglesia. Ahora, yo hermanos, quiero aquí hacer una paréntesis. No estoy diciendo de una manera absoluta que en algunas partes la mujer pueda enseñarle algo al hombre. Hay, por ejemplo, mujeres que leen libros y algo les quedó bueno, o sea, le entendieron algo y se lo transmite al esposo. Eso no estamos diciendo que eso está prohibido. Lo que estamos diciendo es que la mujer ejerza autoridad sobre el varón y en la iglesia también que ella venga a enseñar. Y este pasaje, hermanos, yo creo que es muy claro, es tan claro que el diablo ha querido distorsionarlo a toda costa. Cuando dice que la mujer debe aprender en silencio con toda sujeción, es muy claro. Yo creo que ahí no necesitaríamos ninguna explicación para decir simplemente, no es que la mujer no pueda hablar en la iglesia, sino que no puede hablar en el púlpito para dirigir enseñanza y autoridad. No obstante, no importa cuán claro sea un texto de la Escritura, siempre habrá alguna manera de distorsionar el significado, como por ejemplo, con respecto a la interpretación de este texto, han aparecido distintas interpretaciones que la gente le ha dado para defender su pecado, para la mujer decir, no, yo puedo ser pastora, yo puedo enseñar. Bueno, eso no es lo que dice la Biblia. Pero ¿qué dicen estas personas para defender esa posición? Bueno, unos argumentan que Pablo está hablando desde su trasfondo cultural. Dicen ellos que como esa era una cultura, era la cultura del tiempo de Pablo, él se acomodó a esa cultura y nótenlo, y va mucho más lejos, acusando que Pablo era machista. ¡Wow! Hasta ese punto llegaron a decir que Pablo era machista. Ahora, hermanos, entendamos esto. Si Pablo lo que estaba hablando era la palabra de Dios, o sea, cuando acusan a Pablo de machista, ¿a quién están acusando de machista? A Dios mismo, porque él habló bajo inspiración divina. Ahora bien, en consecuencia, él está viendo a la mujer como un ser inferior en este texto, dicen ellos. Pero ese argumento no solamente no toma en cuenta que las razones que Pablo da en los versículos 13 al 14 no son culturales. Mire, Pablo no se basa en razones culturales para dar lo que está diciendo, sino en teológicas. Y tampoco toma en cuenta que el apóstol Pablo está hablando por inspiración del Espíritu de Dios. Si Pablo era machista, esto no iba a influir en lo que él iba a escribir aquí. Y lo curioso es que la iglesia de Corintio parece que se levantó una acusación similar a la que hoy se levanta con respecto a esta manera de interpretar esa palabra. Por ejemplo, en 1 Corintios 14:34, después de que dijo que las mujeres callen en las congregaciones, no solamente en la iglesia de Corinto, sino en las demás iglesias de los santos, las mujeres que callen en las congregaciones, Pablo sabía que algunas hermanas de ese movimiento que hablamos al principio se iban a levantar a atacar la visión de Pablo, y el apóstol, defendiéndose de antemano, dijo ahí en 1 Corintios 14, dice lo siguiente en el versículo 36. Dice, ¿el acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? O sea, como diciendo, preguntando, si ustedes piensan que lo que estoy hablando es porque a mí me parece que es así, no es porque Dios nos está inspirando y estamos dando un mandamiento. Y miren lo que dice el versículo 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son ¿qué? Son mandamientos del Señor. No es una opinión de Pablo, no es una razón cultural. ¿Por qué la mujer debe guardar silencio y no ejercer dominio? Porque es mandamiento del Señor. Así que una mujer que quiera enseñar en la iglesia y quiera dominar y liderar, está pecando porque está yendo en contra del mandamiento de Dios. Y lo que Pablo está diciendo es, esta no es mi opinión, sino un mandamiento del Señor. Pero la tendencia del hombre es irse de un extremo a otro. Hay otro grupo que se ha ido al extremo, otros que interpretan que Pablo está prohibiendo cualquier expresión verbal de la mujer en el culto de adoración. Pero esto a Pablo no se refiere a esto. O sea, hay personas que piensan que Pablo dice, no, lo que está diciendo es que las mujeres, el otro extremo, las mujeres no pueden ni siquiera decir nada en la iglesia. Nada. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo se refiere en 1 Timoteo 2:12 a que la mujer le es prohibido enseñar y ejercer dominio sobre el hombre. ¿A esto es qué dice? En silencio, ¿en qué sentido? En que ella no debe enseñar y que ella no debe ejercer autoridad. Este texto interpreta claramente el versículo 11 que dice,
la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. ¿Por qué? Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, es decir, ni ejercer autoridad. No a ser pastora. O sea que una mujer que se dice ser pastora está pecando contra Dios. Y lo que prohíbe Pablo aquí es que la mujer sea puesta en un lugar de enseñanza y de gobierno sobre el hombre en la iglesia. Y eso también en el hogar. Cuando una mujer es quien lidera la casa, esa mujer está pecando contra Dios porque está usurpando el lugar que le corresponde ¿a quién? Al varón. Ahora, eso es algo revolucionario para nuestro tiempo. Hay algunas mujeres que se jactan, es que si yo no ejerciera, no mandaría aquí, este hogar estaría vuelto un caos. Pero eso no es lo que dice Dios. El hogar está vuelto un caos es porque la mujer está tomando el liderazgo. Porque no es el liderazgo el que ella debe asumir. Hermanos, pero eso de ningún modo implica inferioridad, pero es el esquema que Dios ha diseñado en su palabra. La palabra sujeción del versículo 11, como ya habíamos dicho, nosotros tenemos la palabra hupotaxo en el griego, que es tomado de la vida militar y nos habla del esquema de autoridad que nos debe regir. Es posible, por ejemplo, que un cabo sea más inteligente que un capitán. Sin embargo, en lo que respecta a la vida de la milicia, el cabo, aunque es más inteligente, debe respetar al capitán. Y una esposa puede asumir que es más inteligente que su esposo, pero eso no implica de que ella debe ejercer la autoridad porque sea más inteligente. No, es porque Dios puso al hombre como líder y autoridad de la casa, y es la cabeza de la mujer. Y lo que Pablo está señalando aquí es que tanto en el hogar como en la iglesia, Dios ha trazado una línea de autoridad y esa línea no puede ser transgredida. El día que esa línea se traspase, vamos a sufrir las consecuencias y vamos a cosechar amargos frutos de lo que está pasando hoy en muchas vidas, en muchas familias y en muchas iglesias, en muchos matrimonios. Pablo prohíbe terminantemente que la mujer asuma la posición de maestra pública en la iglesia. Ella puede y debe enseñar con su ejemplo a otras mujeres en lo tocante a la santidad y a la piedad, sí. Ella debe enseñar a sus hijos formal e informalmente, pero en el culto público, dice Pablo, yo no permito a la mujer enseñar a otros hombres. Y este texto nos habla de la enseñanza de la Escritura en la congregación, igual que en 1 Corintios 14, 33 al 38. A este texto se le ha hecho tantos intentos por torcerlo, pero dice aquí, hermanos, dice ahí en 1 Corintios 14, 33 al 38, dice en el 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias. No es como en la iglesia de Corinto solamente, no, como en todas las iglesias de los santos. Todas las iglesias que son bíblicas, ¿qué debe hacerse? Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. ¿Cómo quién lo dice? La ley. ¿La ley de quién? La ley de Dios. ¿Qué es el pecado? ¿Transgresión a qué? A la ley de Dios. Una mujer que traspasa ese límite está traspasando y está violentando contra la ley de Dios. Es pecadora. Uno se pregunta, ¿cómo es posible, hermanos, que habiendo un texto tan claro en la Escritura, todavía las mujeres tienen el atrevimiento de pararse en un púlpito a predicar? ¿Cómo es posible, hermanos? Y la respuesta es porque ellas le dan otra interpretación al texto y la explicación que ellos le dan es esta. El culto público de la iglesia primitiva tomó el mismo patrón que las sinagogas judías, que hacían una división entre los hombres y las mujeres, dicen ellos, y que en las sinagogas, por ejemplo, hacían a un lado una nave de sillas de hombres o de bancas y en una las mujeres. Entonces, que ellos están diciendo, interpretan eso, es que Pablo dice, no, es que las mujeres le preguntaban, esposo, ¿qué es lo que dice el pastor? Entonces que ellas comenzaron a preguntar, y entonces que en ese contexto Pablo le dijo que las mujeres callen. Pero hermanos, la verdad, ellos dicen esto, pero la verdad, esta interpretación posee varios problemas. En primer lugar, no hay ningún apoyo histórico ni bíblico de que la sinagoga en el tiempo de Pablo y del Señor Jesucristo, las mujeres y los hombres se sentaran separados. Eso no tiene sustento bíblico ni histórico. Entonces, ¿de dónde sacaron eso? Tratando de torcer las Escrituras. En segundo lugar, ni mucho menos tenemos seguridad histórica de que la iglesia primitiva copió ese patrón. Hermano, ¿en qué parte de la Biblia dice que los hombres deben sentarse en un lado y las mujeres no? Eso no existe. Ahora, y en tercer lugar,
nosotros tenemos que entender que la palabra hablar que usa el apóstol Pablo en el versículo 34 es en el mismo sentido en que ha venido usando la palabra en el capítulo 14 de Primera de Corintios. Y si hacemos un estudio de tantas veces que aparece la palabra hablar en todo el capítulo 14, ¿de qué está hablando él? De las lenguas y la profecía. ¿Qué les dice a ellas? Callen. Y básicamente prohíben dos cosas: que la mujer hable en lenguas en el culto público. Ahora, ¿por qué en lenguas? Porque en ese tiempo que existían las lenguas, ahora ya no existen, ya cesaron, era para hablar instrucción bíblica. No, el Nuevo Testamento no estaba escrito. Entonces, ¿cómo se daba instrucción bíblica? A través de la enseñanza revelada por inspiración divina, o más bien, a través de estos dones. Y les decía a las mujeres, mire, las mujeres no les permitían enseñar, así sean profetas, callen en la iglesia. Y en segundo lugar, que la mujer profetice, que predique, es decir, no que predique en el culto público. Y esta profecía se refiere a algo de predicación. Mire lo que dice 1 Corintios 14:2. Y vamos a mirar la palabra griega es la palabra laleo, dice es laleo, y dice, porque el que habla, aquí es lalou, en lenguas habla a los hombres, perdón, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu otra vez habla misterios. Pero el que profetiza, ahora, esta profecía no se refiere a cosas futuras, ¿no? Como en unas congregaciones que dicen, el Señor me está mostrando que mañana te irá bien, vea y haz este negocio. No está hablando, esa profecía no se refiere a cosas futuras. Se refiere es a la voluntad de Dios que tienen que hacer en ese momento. Habla, dice, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, no para adivinar el futuro, sino para edificación, para ser edificados. Está hablando de palabra que necesitaban instrucción para cómo conducirse, porque en ese tiempo el Nuevo Testamento no estaba escrito. Por tanto, Pablo dice en los versículos 33 y 34, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les he permitido hablar. Hablar en el sentido de hablar en lenguas, en el sentido de profetizar. Y es curioso que en las iglesias, hermanos, donde dicen que todavía hay lenguas y profecía, ¿quiénes son las que más hablan? No son los hombres, son las mujeres. Precisamente contrario a esto. Y son siempre las mujeres las que más sueñan. ¿Usted ha visto en esas iglesias donde hablan de sueños? ¿Quiénes son las que más sueñan, las que más tienen apariciones de Dios? Supuestamente las mujeres. Y eso es precisamente lo que Pablo dice que no se debe hacer. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Como dice el comentarista Lenski, ninguna mujer puede tomar el lugar de un hombre sin violar la misma palabra que ella trata de enseñar tanto a hombres como a mujeres. Ella está violando la palabra de Dios. Ella se para a predicar algo que está violando la palabra. Pero precisamente esa palabra que ella está predicando le dice, las mujeres no deben predicar. ¿Y ella qué está haciendo? Predicando. Y está ejerciendo dominio. Así que Dios en su palabra le tiene prohibido a la mujer predicar en púlpito, y la mujer que se atreve a hacer eso está violando un mandamiento bíblico cuando se para en una congregación a enseñar. Y no solo enseñar. En segundo lugar, el apóstol Pablo está prohibiendo aquí que una mujer ejerza autoridad y dominio sobre un hombre. Es decir, una mujer no puede, bajo ningún concepto, asumir el papel de liderazgo ni en la iglesia ni en el hogar. Ni enseñar, ni ejercer dominio. Cuando Pablo dice a la mujer en el versículo 5, porque yo no le permito enseñar ni ejercer dominio, le está diciendo, yo no le permito que sea pastora. O sea, lo que está diciendo ahí, yo no permito que la mujer sea pastora. Y hermanos, la pregunta es, ¿a dónde están yendo estas iglesias donde mujeres están liderando? Se están yendo contra Dios y están en rebelión y en juicio contra Dios. Dice que esas iglesias, la ira de Dios está sobre ellos. Observemos cuáles son las labores principales de un pastor. Por ejemplo, aquí dice que a la mujer no se le permite enseñar o hablar y ejercer dominio, enseñar y ejercer dominio. Y veamos cuáles son las cualidades de un pastor. 1 Timoteo 5:17. Mire, dice aquí, los ancianos, es decir, los pastores que gobiernan, ¿qué significa? Ejercer autoridad, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan ¿en qué? En predicar y en enseñar. Estas cualidades ¿de quién son? De un pastor. ¿Qué es lo que hace un pastor? El ejercer el dominio
bíblicos sobre la iglesia y la enseñanza. ¿Y qué es lo que la mujer no debe hacer? Precisamente lo que un pastor debe hacer, ni enseñar ni ejercer dominio. Entonces, una mujer no puede ser pastora, y algunos dirán, bueno, pero Rebeca era pastora, sí, pero de ovejas, de animales, de esas que hacen y dan lana y leche, pero no de ovejas de personas. Ahora, ¿cuáles son los argumentos teológicos que Pablo presenta aquí para esta prohibición? ¿Por qué la mujer no debe ejercer eso? Bueno, vamos a mirar las razones. En primer lugar, ¿por qué la mujer no debe ejercer, ni enseñar, ni ejercer el pastorado? Bueno, en primer lugar, Pablo dice, versículo 13, porque Adán fue formado primero y después Eva. Adán fue formado primero. ¿A quién creó primero Dios? Ahora, y después a Eva. Noten que cuando Adán estaba solo, Dios le enseñó todas las cosas que él necesitaba saber. Bueno, él le comenzaba a aprender más, pero había muchas cosas que él había aprendido. Ahora Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo y le hizo ayuda idónea y la sacó de la costilla a una mujer. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde aprendió Eva lo que sabía? De Adán. Noten el principio, ¿cierto? Primero fue creado Adán. Adán primero fue diseñado por Dios, y de lo que recibió de Dios, Adán se lo enseñó a su esposa. Ese es el orden que debe haber. Eso no solamente es providencial, sino que eso nos está expresando que ese debe ser el orden en nosotros, en nuestra familia. En otras palabras, este argumento está basado en el orden de la creación, así como lo tenemos en Génesis 2. En Génesis se nos muestra que la mujer fue creada como ayuda idónea al hombre. La ayuda idónea no es el hombre para la mujer, sino la mujer para el hombre. Y debe estar sujeta al hombre porque él es primero. De ahí el por qué Adán le puso nombre a los animales. Y entre los hebreos, cuando una persona le pone nombre a otra, está ejerciendo autoridad sobre ella. Por ejemplo, ¿quién le puso el nombre a Eva? ¿Qué significa? Que ella está ejerciendo autoridad. Porque ¿quiénes son los que les ponen los nombres a los hijos? Los padres y la madre. ¿Por qué? Porque ellos ejercen autoridad. Está transmitiendo esto. Entonces Adán ejercía autoridad y diseñaba, y eso que no estaba en un estado caído. Ahora, eso quiere decir que la sujeción al hombre, porque algunos van a decir, bueno, es que la mujer debe sujetarse por causa de la maldición. Pero no, hermanos, eso no es así, es porque fue originalmente el diseño de Dios. Lo que es parte de la maldición, ¿sabe qué es? La rebelión de la mujer de no quererse sujetar al varón. Ese sí es parte de la caída. Hermanos, las mujeres sienten a ese patrón y esquema de autoridad como un oprobio, como un agravio para ellas, una ofensa. Eso fue lo que el pecado introdujo en el mundo. La mujer no quiere sujetarse a su esposo. Y existen ciertas personas que creen que este asunto de la sumisión tiene que ver con el temperamento. Y algunas dicen, bueno, es que pastor, usted sabe, mi temperamento no es para sujetarme. No, es que esto no es cuestión de temperamento. La realidad es que a ninguna mujer después de la caída, y hermana, escuche bien esto, a ninguna mujer después de la caída se le hace natural someterse gozosa y voluntariamente a la autoridad de un hombre. Hay mujeres que se someten a la autoridad de su esposo porque le tienen miedo, o obedecen a regañadientes, pero estamos hablando de una mujer que por la gracia del Espíritu de Dios se somete gozosa y voluntariamente a la autoridad de su marido. ¿Por qué? Porque ellas aman a Dios y se someten a sus esposos porque quieren agradar a Dios primariamente, no a su marido. No porque le tengan miedo a su marido. ¿A quién le tienen temor? A Dios. No porque quieran agradar a su marido, sino porque quieran agradar a Dios. Y eso es lo que la mujer debe trabajar y pedirle al Señor por el poder de la gracia, porque sin el poder de la gracia el Señor no puede hacerse eso. Eso no es natural, eso es un fruto del Espíritu Santo. Únicamente las mujeres cristianas pueden someterse a un esposo de una manera acorde, apropiada. Y Pablo está diciendo aquí que el mismo orden de la creación nos revela que la mujer no fue creada para ejercer dominio sobre el hombre. En 1 Corintios 11, versículo 8 y 9, el apóstol Pablo utiliza exactamente el mismo argumento. Noten lo que dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer fue creada, ¿por qué? Por causa del varón.
Así que la mujer fue creada por causa del varón y no el varón por causa de la mujer. Dios hizo a la mujer después que al hombre para ser ayuda idónea. O sea, nosotros entendemos que la mujer fue hecha por causa del varón y no el varón por causa de la mujer. Noten el orden. Ahora, el segundo argumento que Pablo utiliza es que Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada, este término griego se interpreta totalmente engañada, incurrió en transgresión. O sea que la mujer, cuando quiso tomar el liderazgo, llevó a toda la raza humana ¿a qué? A la caída, al desastre. ¿Sí ves? Eso nos está diciendo que la primera vez que una mujer quiso ejercer el liderazgo, llevó a toda la raza humana a lo que estamos viviendo hoy, a los estragos que estamos viviendo del mundo caído. Ahora, ¿qué pasó cuando en el huerto del Edén Eva decidió ir en contra del diseño de Dios? El argumento de Pablo es que todo el problema de la caída comienza cuando la mujer decide actuar independientemente del varón. Y esa caída del hombre es una perfecta ilustración, perdón, de un principio. No se puede ir, hermanas, en contra del diseño de Dios sin recibir las consecuencias de nuestra rebelión. David, también Pablo lo dice en Gálatas. No podemos decir, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. No espere cosas buenas haciendo usted lo malo. Y una mujer que no haga eso está haciendo totalmente lo malo, porque no está haciendo lo que es bueno. ¿Y qué es lo que es bueno? Lo que Dios dice en su palabra. Dios no ha diseñado a la mujer para que actúe independientemente del hombre. Y cuando la mujer usurpó la función de liderazgo que Dios le había entregado al hombre, llevó a toda la raza humana a lo que estamos viviendo hoy. Dice John MacArthur con respecto a esto: Eva no estaba apta por naturaleza para asumir la posición de la responsabilidad final. Cuando salió de la protección y liderazgo de Adán, se hizo extremadamente vulnerable y cayó. ¿Qué está diciendo MacArthur? Que cuando una mujer no está bajo la protección del varón, sale de esa protección, no solamente del varón, sino divina. Y sigue diciendo él, y por supuesto cuando Adán violó su función de liderazgo, porque aquí también la culpa fue del hombre, que no asumió su liderazgo que Dios le había entregado, y siguió a Eva. Miren el desorden. En vez de Eva seguir a Adán, Adán estaba siguiendo ¿a quién? A Eva. Ahí ya hay un problema. Y aunque no fue él quien fue engañado, la perversión del orden divino fue completada. Entonces ocurrió la caída no simplemente por la desobediencia al mandato de Dios, sino por la violación de las funciones que Dios había señalado para cada uno de los sexos. Eva no era menos inteligente que Adán, pero ella no fue diseñada para vivir independientemente del hombre ni para liderar. Poner a una mujer a predicar en un púlpito o ejercer el pastorado es colocarla en un lugar que Dios no creó para ella. Eso de ninguna manera debe ser tomada como una defensa de los derechos de la mujer. Inclusive, hermanos, algunas terminologías que nosotros manejamos. Algunas personas dicen, es que ella es, como no tiene esposo, pero tiene hijos bajo su cargo, ella es cabeza de hogar. Hermanos, una mujer no puede ser cabeza de hogar. Y algunos cristianos le he escuchado hablar de eso, mujeres cabezas de hogar, quizá por su ignorancia. Pero una mujer nunca es cabeza de hogar. Para que una mujer sea cabeza de hogar tiene que ser hombre. Porque Dios diseñó al hombre para ser cabeza de hogar. Entonces, ¿cómo le llamamos a una mujer que tiene a su hijo bajo su cuidado y no tiene esposo? Una mujer encargada de su hogar, pero no es cabeza de hogar. Solamente la autoridad Dios la ha puesto en el varón. Y hermano, yo creo que la responsabilidad número uno la tenemos más nosotros los varones. La mujer debería sentirse complacida de que el hombre está para ayudarla, protegerla y proveerle. Debemos más bien tomar esto, hermanos, como un privilegio. Las mujeres deberían tomarlo porque el que quiera ser mayor entre nosotros debe ser el servidor. Entonces, hermanos, más bien deberíamos tomar no como como una violación a la naturaleza, porque al final de cuentas ella terminará siendo dañada. Y lo que está pasando hoy es que la mujer está siendo dañada por consecuencias de ella misma, dañando a su familia y a la iglesia. No debemos olvidar que el diablo seguirá siendo el mismo
que tendó a nuestros padres en el huerto. Por lo tanto, aún hoy continúa tentando al hombre para que ejerza una autoridad tiránica sobre la mujer. Los hombres no deben ser tiránicos. Deben ejercer la autoridad con sabiduría y amor, con ternura. No deben ser, dice que traten a la mujer como vaso, ¿qué? Más frágil. Aquí hay un balance, hermanos. Los hombres no deben ser tiránicos, pero la mujer debe tratar de ser apacible, en saber dejarse gobernar por el varón. Ahora aquí, como decíamos, no es que la mujer, es que él no se ganó la autoridad, no, hermana. No es que él se la gane, es que él ya la tiene. Por el hecho de ser hombre ya es tu autoridad. No es, la autoridad no se gana ni se pierde, el hombre ya la tiene. El problema es que los hombres no la están ejerciendo. Al contrario, mujer, anime a su esposo a ejercer la autoridad. Pero no la tome usted, no tome usted la autoridad que no le corresponde. Anime a su esposo a que él ejerce la autoridad que a él le corresponde. Así que no debemos olvidar, hermanos, el ataque del enemigo. Por lo tanto, aún hoy continúa siempre esto. A que la mujer sea tentada a actuar independientemente de su marido, y nosotros debemos luchar por mantener el orden tanto en la iglesia como en el hogar. Pablo dice, ¿por qué yo no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio siendo una pastora en una iglesia? Bueno, primero, porque el orden de la creación nos muestra claramente que la mujer debe estar sujeta al hombre. En segundo lugar, porque cuando una mujer actúa independientemente de su marido, eso no va a salir bien. Si una mujer actúa fuera de la voluntad de Dios, Dios no la va a bendecir. Hermanos, si Jehová no edificar en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Para concluir, una vez más, hermanos, la Biblia nos presenta una imagen equilibrada de las cosas. Los falsos maestros de la iglesia de Éfeso tenían una perspectiva discriminatoria y antibíblica respecto a la mujer. Las mujeres, por su parte, al reaccionar, se estaban oponiendo al otro extremo. Pero el apóstol Pablo, hermano, nos pone este pasaje en una perspectiva equilibrada, y la mujer es espiritualmente hablando igual que el hombre en dignidad, y por lo tanto debe poner todo el empeño en aprender, y en esto ella no es diferente a cualquier hermano de la iglesia. Ella debe poner todo su empeño en aprender. Pero por otra parte, esta igualdad no viola de ninguna manera el orden de autoridad que Dios ha diseñado para el hogar y para la iglesia. ¿Cuál es la función que Dios ha designado para la mujer dentro de la iglesia? Aprender, pero no ejercer dominio sobre el hombre. Hermanos, que el Señor nos ayude a que esto sea evidente en nuestras vidas como iglesia y como familias.